Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Es innegable que en los momentos en que se produce este programa son momentos crucialmente especiales. La República ha sido expuesta, arrimándola al abismo de los peores conflictos, a una pérdida de su paz, a un descalabro de su dinámica institucional. Hemos todos visto y padecido la experiencia del fraude descomunal que se acaba de perpetrar en grave desprecio de la voluntad popular. El poder político esencial, guiado por el rencor, por el odio, impulsó este desastre. Y contó incluso con el apoyo turbio de sectores de los poderes fácticos, algunos de ellos con vínculos pecaminosos con los peores intereses criminosos del mundo. Había que atajar a Leonel Fernández. Aunque el pueblo decidiera en urnas que Leonel Fernández era su preferido, era el indicado, era el conveniente, por su preparación, por su experiencia, por sus relaciones internacionales, por su índole decente y buena. Había que atajar a ese hombre, haciéndole a la República el daño inmenso que se le acaba de hacer. ¿Cuál fue el instrumento utilizado para ello? En principio, técnicamente habría que admitirlo, el centro de cómputo de la Junta Central Electoral. No hay dudas. Ahí se organizó el fraude. Pero intervino una agravación, repito, de la responsabilidad, cuando el organismo en pleno se hizo cargo, no se solidarizó, no simplemente lo defendió y no lo puso en duda en principio, sino que lo defendió como algo impecable. Hizo suyo el fraude. El organismo electoral ha fracasado. Se nos dijo que se iba a poner en marcha un procedimiento de voto automático que sería fascinante por su rapidez y que a corto plazo tendríamos noticias de los resultados en horas. Cuando alguien sugirió, bueno, pero debe de cotejarse con los documentos, es decir, con los votos echados en las urnas. No, eso es un fracaso.
Eso sería volver atrás. Eso tomaría meses hacerlo. La Junta, militantemente en la defensa. Bien. ¿Qué hizo la Junta en febrero de este año, 2019? Su pleno resolvió. El pleno, dando inicio a esta sesión, decide la contratación de una empresa auditora de renombre internacional a los fines de que realice una auditoría técnica al software desarrollado por la Junta Central Electoral y que corresponde al modelo del voto automático que será utilizado en los equipos informáticos que se usaron en las elecciones primarias, se usarán en las elecciones primarias simultáneas el 6 de octubre del 2019, a los fines de certificar lo siguiente: la auditoría, que el mencionado sistema garantiza el secreto del voto de los electores. Bien. Que durante el proceso de votación, dicho sistema funcionará operativamente sin conexión con las redes de Internet y que solo será conectado a una red privada al momento de dar el boletín cero y una vez se proceda a la impresión y transmisión del acto de resultados. 3, que es auditable el sistema y comprobable que la sumatoria de los votos físicos o de las urnas depositados en los centros de mesas de votación coinciden con el acto final de resolución de resultados. Esta resolución era la norma básica para guiar ese proceso. La Junta se comprometía a eso, confiaba en eso, consideraba necesario que certificaran que esos equipos funcionarían de tal modo que una vez cotejados con los resultados de los votos depositados en urna, coincidirían las boletas con los datos electrónicos dados. ¿Cumplió la Junta ese mandato? ¿Que a ella era la primera en obligar? No. No lo cumplió. ¿Cuáles razones pudo tener la Junta para no cumplirlo? Febrero a octubre. ¿Qué día de todos esos meses pudo la Junta pensar, bueno, nosotros aprobamos esto en febrero, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que cumplir nuestra propia reglamentación? Pero es que el Estado no está dando los recursos, el gobierno nos está asfixiando. Bueno, nos queda un camino, dictar otra resolución administrativa, pero en ella tendríamos que decir los motivos por los cuales renunciamos
a esa de febrero. Y tendríamos que decir que el gobierno no ha dado los recursos para hacerlo. Y eso no se puede, porque el gobierno es el que manda aquí. El gobierno es el que está dirigiendo este viacrucis del pueblo dominicano hacia un régimen tenebroso, con características de espionaje y policiales de la peor clase, tiranizando al país, controlando los poderes públicos y haciendo su voluntad por encima de su constitución y sus leyes. No podemos. ¿Qué hizo la Junta? Cayó. Y se dedicó oficiosamente a dar muestra. Hasta fueron a la fundación a llevarle al candidato Fernández. Y el propio candidato Fernández dice, bueno. Pero le exigieron por instancia. Se le estuvieron exigiendo. Y la auditoría preventiva. No. No. A eso de volver al voto manual, no, hombre, es un fracaso, eso es una locura. Hay que estar moderno, vamos a dar los resultados en horas. Y le decían los consejos y las recomendaciones más sensatas. Por Dios, ¿por qué la prisa en los resultados? No se está disputando el poder. El país puede entender que es un tipo de evento intrapartido, de una primaria para seleccionar unos candidatos. No se está eligiendo un presidente, ni un senador, ni un diputado, ni un alcalde, ni un regidor. Candidatos. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Dios santo. A la Junta la perdió la arrogancia, la prepotencia, el desdén con que trató las sanas advertencias de múltiples sectores, incluyendo el de los observadores internacionales, que según vimos tuvieron dificultades para ser reconocidos y acreditables durante 15 días, y al final se admitieron a regañadientes, al parecer por una especie de concesión maliciosa. Estamos aquí entonces en que, en medio de las tribulaciones, la Junta sintió un momento en que tenía que hacer algo, simular algo. ¿Qué podía pensar? Bueno, vamos a sustituir nuestra falta, nuestra falla, nuestra violación con un informe de auditoría preparado por 4 universidades importantes del país. Eso compensa. Y lo anunciaron con bombos y platillos. Y dieron todavía hasta el día miércoles. El día jueves estaban con los rectores y consideraron y certificaron que era confiable el equipo. Se publicó antes de las elecciones una nota de prensa de la Junta Central Electoral. Y ahora, en medio de la crisis, se llevan para decir, sí, certificamos. Pero no se dijo toda la verdad. Las universidades hicieron el señalamiento del peligro, del riesgo de que el sistema fuera perforado. Y efectivamente entregaron ese informe, silenciaron esa reserva de los rectores de las universidades. Y le dijeron que todo estaba bien al pueblo. No podían decir esa reserva de las universidades. Imagínense si hubiese venido antes una auditoría internacional, propiciada por OEA o por algún organismo confiable y hecho por firmas responsables, que no hubiese salido ahí. Bueno,
yo me dediqué a estudiar. Me retiré a este despacho, apenas veía la televisión, solamente las cosas cruciales, como una manera de no enredarme en las pasiones, de que no me perturbara el prejuicio. Tengo en ese organismo electoral dos amigos fundamentales de toda la vida. Y la verdad es que siento un pesar inmenso por ellos, por la suerte de ellos. Han fracasado. El país merecía de su parte el servicio de su defensa. La Junta se arruinó, la dominó esa infalibilidad supuesta que tenía, y los hechos vinieron a destruir la patraña. Todos vimos. A las 4 de la tarde se fue el primer informe de un 2% de la votación porque había que poner a un candidato con 6 puntos por encima. Y el 48% de la población votante no había votado todavía, estaba en filas. Dios mío. Y ya se daban 6% de ventaja de un candidato frente a otro. Pero es un delito del votante, inducir el voto de otro. Un votante no le puede decir a otro, tú tienes que votar por esto. O aconsejarlo, este es más conveniente, este va a ganar. No, incurre en delito, castigable penalmente. ¿Qué hizo la Junta? El 48% que estaba pendiente de votar, recibió los informes en sus naturales, en sus móviles, que sabemos que el 80% de la población dominicana tiene celular. Ay, mira, Gonzalo tiene un 6% por encima, y lo dice la Junta. Dios mío, pero ha habido la perpetración de un crimen más abierto, más palpable, más detestable que ese. Eso bastaría para anular el proceso. El proceso se enfermó desde el momento en que la prisa de la Junta masacró ese principio. Si el votante incurre en delito por inducir a otro a la votación, por perturbarlo, por condicionarlo, ¿qué castigo le cabría a la Junta por condicionar el voto de un 48% de la votación? Ustedes tienen una idea. Es decir, es una colectivización del crimen asombrosa. Sobre todo cuando uno piensa, ¿y qué necesidad había? Sobre todo, repito, por algo más grave. El cotejo que se tenía que hacer en las mesas, conforme al reglamento de la propia Junta Central Electoral. Ella reglamentó su ley, la ley 33/19. Ella la reglamentó. Sí, cómo no, cómo tendría que aplicarse. Y ella dijo lo que había que hacer. El cotejo. Lo dijo cuando la auditoría en febrero y después lo repitió. Pero el cotejo, ¿dónde? 5 días después, cuando están desmanteladas todas las urnas, que hemos visto escenas filmadas en el metro, en la calle, urnas particulares con ellos en las manos.
desmantelada. Hemos visto gente con pistola y ametralladora, supuestamente para preservar la cadena de custodia. Por Dios, esto ha sido un desastre de cabo a rabo. Yo creo, señores, que esta experiencia para nosotros es una especie de mortaja del Estado de Derecho. Oigan lo que dice ese reglamento del escrutinio y el procesamiento de los resultados. Corresponde a la Junta Central Electoral, artículo 48, y las organizaciones políticas participar en el escrutinio de los votos que hayan sido emitidos en las elecciones primarias. 49. Los miembros de los centros de votación serán los responsables de realizar el conteo de los votos emitidos en cada una de las instancias, los cuales serán revisados por los delegados acreditados por los partidos, agrupaciones y movimientos políticos presentes en dicho centro. Artículo 50, este es el crucial. A reserva de las disposiciones que oportunamente se decidan sobre este particular, en principio, los votos emitidos serán contados por cada nivel de elección, iniciando con el nivel presidencial, luego el congresional, especialmente los precandidatos a senadores, luego de las alcaldías y direcciones de distritos municipales. Una vez completado el escrutinio de cada posición uninominal, se procederá con el escrutinio de los votos obtenidos en cada una de las posiciones pluricomunales, es decir, por los precandidatos o a diputados seguidos, etcétera, etcétera. Las posiciones de los superiores serán alcanzadas, etcétera. La Junta Central Electoral dispondrá de los medios informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Contar los votos en la mesa, en presencia de los delegados. En este caso, en unas primarias abiertas dentro de un partido de los representantes de las distintas corrientes. ¿Qué hizo la Junta? Hacia el interior no le permitió al candidato Leonel Fernández tener representantes en las mesas. Alegó, no, eso es para los partidos. Eso no es cuando es intrapartido. Oigan qué interpretación. Eso regularmente se ordena por motivaciones de equidad, de justicia, de certeza. Están velando a un procedimiento experimental. El voto automático se presentó al país, vamos a hacer este ensayo. Vamos a ver si resulta. Y si resulta, lo utilizaremos en las elecciones de febrero y de mayo. Entonces, si te proponen, yo quiero que en Santiago esté mi representante, en San Francisco, en La Vega, en los distintos municipios, para la hora de contar los votos de las urnas. Eso es equitativo. No es necesario. No es necesario porque la Junta estaba ya con una participación activa en el fraude. Era aumentar la indefensión de ese candidato para poder arrollar
la voluntad popular, que se lo cargó sobre los hombros para hacerlo su candidato presidencial. Un horror. ¿Qué ha pasado? Como la Junta no cumplió en febrero lo que acordara y ordenara a sí misma, alabando esa firma internacional reconocida, la presión era tal y las insistencias del candidato Fernández por instancias formales y de organizaciones sociales y políticas. Bueno, vamos a buscar un bajadero, un atajo. Las universidades. 4 universidades. Bueno, la reputación de 4 universidades. Mandaron sus técnicos, dieron su informe preliminar, publicaron unas notas lisonjeras maravillosas, la Junta. Todo certificado, las universidades han aprobado. Bueno, como diciendo, si no hicimos la internacional, confórmense con esto, que es muy respetable. Ajá. Silenciaron que en ese informe había una reserva poderosa que liquidaba la experiencia. Consideraban que era muy vulnerable, que se corría el riesgo de que fuera penetrado y que había que hacer en cualquiera de las 2 modalidades reservas. Ya ese informe de las universidades, ese informe, esos 2 párrafos que se han estado publicando, bastan para malear el proceso. ¿Por qué? Porque lo que ellos advirtieron se produjo. Se produjo. Desgraciadamente se produjo. Julio César, Roberto, ustedes les han fallado a su pueblo. Y yo soy posiblemente el que más lo lamente en el país por el respeto que me han merecido los 2 y el afecto que he sentido por los 2. Un desastre. Un amigo muy apreciable, técnico, joven, me hace llegar, él publicó un artículo en uno de los periódicos y me hace llegar un ejemplar. Yo lo leo y digo, caramba, ¿cómo está este país de bien dotado? ¿Cuánta gente valiosa tiene este país? Afortunadamente, las redes y el camino de la revolución que ha creado la tecnología, la informática y todo esto que estamos viviendo, tiene cosas muy positivas. Y leí lo que él me mandó. Paré mis estudios jurídicos, la competencia de las jurisdicciones ordinarias para conocer de los crímenes y delitos conforme a la ley de partidos, la competencia en virtud del artículo 172, que dice: competencias en las infracciones electorales. Los tribunales penales del Poder Judicial son los encargados de juzgar las infracciones electorales cuya persecución corresponde al Ministerio Público por apoderamiento de parte interesada. Ya yo preocupado dije, van a aparecer las querellas contra el organismo. Y desgraciadamente van a tener que responder, amigos míos, que se han derrumbado, desgraciadamente. Lo dice la ley 275/97. Lo plantea también la ley de partidos. También lo plantea. Porque dice, sin perjuicio
al darle atribuciones al Tribunal Superior Electoral, la 3318, utiliza la expresión prodigiosa, aquella de sin perjuicio de la competencia de las jurisdicciones ordinarias, el Tribunal Electoral tendrá que... Yo estoy metido en el asunto jurídico pensando por dónde van a venir quizás las tensiones mayores, porque la van a poner bajo acusación, eso está claro. Y más si proclaman candidato ganador a alguien que lo van a hacer candidato ganador con un reconteo de votos destruidas, una cadena de custodia arruinada, anarquizada, 5 días después, en una operación que la propia Junta había declarado en su presidente, que no se podía ir al cotejo porque eso hubiese durado 2 meses. Ahora en 10 horas se produce la magia de que se hace el reconteo sobre ese cementerio de urnas. Por Dios. Hay motivo para preocuparse y entender que el país está en grave riesgo de perder su paz y de que se abra paso la lóbrega aventura de la rebeldía. Porque el gobierno, el Estado manejado y dirigido por este gobierno está totalmente desacreditada en esa experiencia electoral. La ciudadanía fue burlada, la indefensión que se le ha impuesto luego ha sido más odiosa aún, porque no ha habido la humildad, no ha habido la idea de la autocrítica, de decir, bueno, señores, nosotros propusimos eso y dijimos desde el principio que era un experimento. Vamos a ver, la verdad que ha habido problemas. Las universidades no lo advirtieron, no le hicimos caso, no contratamos la auditoría preventiva que nos habíamos obligado y ahora estamos negando la auditoría forense, la que va a hacer la autopsia, la necropsia. Pero nosotros no somos responsables. No, nosotros garantizamos. Desgraciadamente han conseguido instancias delicadísimas, como la Iglesia Católica, mi iglesia, que ahora se ha notado más que nunca descabezada al perder la presencia de Nicolás Cardenal López Rodríguez. Ustedes se imaginan Nicolás al frente de la Iglesia Católica, frente a un atropello de ese tipo. Ustedes recuerdan cuando él fue a la Junta Central Electoral y le llegó a decir a un presidente de Junta, mire, debajo de esta sotana hay un hombre. Eso se perdió. Lábil, convenenciera. Yo me sentía avergonzado. Y el Señor tendría que saber si yo tengo o no razón frente a mis obispos. Un horror. Lo metieron al descrédito. Nos metieron en el saco del fraude, de la perversidad, del desorden. Ese amigo, vuelvo a él, me manda esta notita. Y yo dije, caramba, fíjense cómo un enfoque de un joven técnico simplifica las cosas. Me dice, una de mis tesis consiste en que la Junta Central Electoral utilizó varias terminales, con los mismos equipos que fueron utilizados en los centros de votaciones en el día de ayer, el día domingo. Los cuales fueron previamente instalados en un apartamento de la capital para ser operados por agentes del gobierno a favor del candidato Gonzalo Castillo con cédulas
descaradamente compradas a la vista de todos. Me explico. Si le compraron la cédula de identidad a una persona del sector Los Jardines del Norte, por ejemplo, de esta capital, hicieron de forma fraudulenta que esta persona votare en la escuela primaria Fray Ramón Pané de dicho sector de manera remota. Los delincuentes informáticos por dichas terminales instaladas en un apartamento anónimo pudieron con la cédula de dicha persona votar en favor de Gonzalo. Así el sistema lo reconoce como bueno y válido. Pero a la hora del cuadro de verificar el voto físico, el voucher no va a estar en la urna, porque la persona nunca estuvo presente. Por esta razón, el presidente de la Junta Central Electoral nunca estuvo de acuerdo con el cotejo de los votos. La votación se hizo de forma remota desde un apartamento de la capital, así de fácil. Bueno, pone, por ejemplo, un candidato a senador que fue a votar y ya había votado. No se sabe cómo. A todo esto súmenle la no auditoría del software por una empresa especializada en pruebas de penetración, la no entrega del código fuente y la negación rotunda al cotejo de los votos. La Junta Central Electoral nunca cumplió con el protocolo establecido. ¿Cómo explicar que a boca de urna Leonel ganó en todas las encuestas en forma abrumadora? Sabiendo que es el termómetro tradicional para ir midiendo cómo ya va el proceso. Y ahora, ¿cómo se constata el fraude? La única manera de mostrarlo mediante el cotejo ya pasó. Lo único que podría ilustrar esto sería la forense, la auditoría forense por organismos internacionales que vendrían a servir casi de antesala al encauzamiento de los jueces del Tribunal de la Junta Central Electoral en una experiencia penosísima, catastrófica para el país. Óigame, uno se pone a ver y a oír y a comprobar desde los informes de la universidad, que ya ese para mí fue dirimente. Si a usted, presidente, le dijeron 5 días antes, hay este problema, es vulnerable, efectivamente, todas las pruebas que se están haciendo, se usó la cuestión del diferimiento de las entregas para poder tener un interregno dentro del cual colar la votación que venía de fuera. No hubo, parece, necesidad de alojar un virus troyano, porque todo se hizo de fuera. El candidato Fernández y su equipo técnico ha llegado a hacer pruebas y decir que van a aumentarlas, de que desde celulares se producían inscripciones y votaciones, porque ya se llegó un momento en que no compraban la cédula, no la cogían físicamente, la pagaban simplemente para que se la dejaran retratar y entonces la enviaban y ponían a votar al sujeto. Ya tú no tienes que ir, tienes tu cédula, pero estaba votando. ¿Cuándo? ¿Cómo se podía alguien imaginar este engendro? Yo estoy muy triste por mi país. Insisto mucho siempre en que es posible que yo no llegue a ver lo que va a suceder porque la vida no me alcance. Y decía en mi pregunta de este miércoles, lo único que aspiro es que algún día alguien pueda decir,
en medio del desastre final que lo traerán las grandes rebeldías contra el abuso, él lo dijo. Él lo dijo. Lo decía yo en la pregunta de esta semana. Ya lo había anticipado en la pregunta de 3 días antes de las elecciones, cuando decía, el 6 podrá ser o un día magnífico de gloria democrática o un día de infamia. Ha sido un día de infamia. Y yo diría más, abrió un tiempo de dolor. El país no se va a quedar cruzado de brazos. El país no va a admitir la ilegitimidad atropellante de estos grupos rapaces, de este estercolero que han ido desarrollando los que mandan. A Leonel Fernández, que no lo he visto, le digo desde aquí, el país necesita defensa. Y la defensa que tiene que hacer, la debe de hacer y la tiene que hacer aquel que tenga los más altos niveles de liderato. Asuma la defensa del pueblo, encabece esa defensa. En un tiempo desgraciado donde se corrompen tantas entidades que deberían de ser modelos de rectitud y de virtudes, y se ve cómo se hunden en la complacencia obscena, en la falta de virilidad, dándole apoyo al crimen. Asuma sus responsabilidades de líder. Muchas veces aquí en la respuesta yo he citado y he leído 2 discursos de Rafael Caldera, 80 años, 3 infartos. Uno cuando el Caracazo, otro cuando el levantamiento de Hugo Chávez. Hablando de lo que era el poder, de las injusticias, de los ranchos, del desastre y de lo que vendría. Vinieron las 2 cosas y se lució en ambas oportunidades. Y después fue elecciones así, anciano, enfermo. Y el pueblo, a través de siglas, de partidos desconocidos, que habían sido objeto de burla por pequeños, salió electo presidente de Venezuela. Luis Carlos Galán Sarmiento, que era una reproducción de Jorge Eliezer Gaitán, clara, candidato del nuevo liberalismo en Colombia, presidente seguro, asesinado por la mafia, instigada esta por un senador que fuera candidato 2 veces a la presidencia, Alberto Santofimio. Se volvió contra los vicios que ya venían siendo denunciados dentro del propio Partido Liberal con la versión del nuevo liberalismo. Los pueblos necesitan líderes. Presidente Fernández, el partido de Juan Bosch no existe. Usted, el presidente de ese partido, es una figura perseguida, deshonrada, objetada, que la forma más vil por el soborno, por el desastre. Ya lo vimos cuando lo quisieron convertir en parte de la criminalidad nacional. Y ahora lo vemos cuando se gastan 3.000 millones de pesos para tratar de impedir que el pueblo expresara su voluntad. Apártese, váyase de ahí. No se quede en ese estercolero, que ese pueblo le va a responder. Déjele a esa gente que manda la miseria de los restos que puedan quedar del partido de Juan Bosch, a cuya tumba no se debe de ir, porque esa gente que va a la tumba de Bosch hoy la están profanando. La están profanando. No solo por el fraude electoral, sino por la hoja de vida,
por los cargos inmensos que tienen internacionales de gran fraude. El caso de Brecht está ahí. Queda la República pendiente ahora de que simplemente la autoridad norteamericana le dé curso a una solicitud de extradición de ese candidato para vergüenza de la República. ¿Qué es lo que está pasando? Es hora de definiciones, presidente Fernández. Así le llamo porque usted ganó las elecciones. No porque fuera presidente 3 veces, sino porque el presidente moral de este país es usted. Porque usted en una candidatura nadie le podía disputar la presidencia. Y eso lo sabe el poder. Y a eso le temía el poder. El aborrecimiento del poder y la persecución del poder no solo se originaba en el rencor y el odio del presidente jefe del Estado, que ha sido manifiesto, sino por el temor de los grupos, la histeria del injerto, que sabe que no es examinable ya, a menos que no sea a través de una moción conveniente que le llegue a poder. Esa es la realidad criminológica del país y política del país. El pueblo responderá. Y le debo decir, presidente Fernández, si usted no asume una posición de defensa del pueblo, el pueblo asumirá su propia defensa. Pero esa defensa que asumen los pueblos cuando la indefensión los asfixia y remata, es horrible, porque es la rebeldía, es la guerra, es el desconocimiento de toda autoridad por ilegítima. Y eso abriría capítulos espantosamente peligrosos para el país, hasta llevarlo quizás hasta la pérdida de su soberanía, dado el desorden que existe en el Estado colapsado del lado, ya dirigido por izquierda suramericana. Es eso lo que se está discutiendo aquí. No es la paz nacional, insular y un problema, una reyerta de partidos. Es la suerte nacional, es la independencia nuestra que puede correr el riesgo de que mañana una vez tensen más la conflictividad en la región, una vez desordenado y legitimado el poder entre nosotros como está, y el desorden que pueda sobrevenir, terminemos siendo objeto de intervención más importante, más peligrosa, más aplastante de toda la isla. Señores, no es un momento cualquiera, dije al principio. No es un momento cualquiera. A mis obispos, desgraciadamente, no les retiro la queja, la acentúo. El Señor. Ellos no son secretarios particulares del Señor. Todos somos del Señor. Y nos dará la razón a aquellos que obramos en forma limpia, que entendemos. Dios mío, pero es que no pueden disponer del destino de millones de seres humanos por las bajas pasiones de grupejos, de delincuentes, que no son otra cosa. Así que este programa está saliendo 13. Yo no sé lo que ha pasado el viernes cuando se graba. No sé si la Junta va a terminar su suicidio absoluto proclamando al improclamable, al presidente hacker, al presidente reo de Odebrecht, al presidente testaferro, el que representa un tercer periodo artificioso y delicadísimo de Danilo Medina, que evidentemente fue impedido por el poder extranjero y por la fuerza del pueblo en la calle para intentar la violación de la Constitución y que ahora parece vengarse.
escribió el Diario Libre un trabajo muy interesante acerca de la venganza. Brillante, lo felicito desde aquí. Búsquenlo en el Diario Libre, que lamentablemente ya no lo tengo a mano. El papel de la venganza. De todas las pasiones, el peor es esa, la peor. Y citaba a un pensador español, no sé cuál, que decía: si anda detrás de la venganza, cava 2 tumbas. ¡Qué sabio! El partido de Juan Bosch se irá del poder, porque el pueblo lo va a repudiar. Leonel Fernández tiene que salir a defender al pueblo y puede ofrecerle al pueblo una tercera dimensión espectacular de poder. Y eso sería gloria de la patria. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 3 del cable, 33 televisión abierta, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión Canal 19, 6 de la mañana de sábado. ¿Cómo? Telefuturo Canal 23, 8 de la mañana después de la misa de San Antonio. Del Impacto, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes. Musavisión TV3, TV Plata, 9 de la mañana, 11 de la mañana de domingo. Telenor, mediodía del de domingo, 6 de la tarde de domingo, San Francisco de Macorís. TDI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey, Romana, Nagua, que transmiten, reproducen en los tiempos pertinentes nuestro programa. Radio Real de La Vega, en nuestra versión central, de domingo a las 11, Hit 92 en el amanecer del domingo. Esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta, si Dios quiere.